Queridos hermanos, queridas hermanas, bienvenidos y bienvenidas sean a nuestra clase de Epístolas Universales. Gracias damos a Dios por este tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Bueno, quiero decirles un poco del tema que YouTube nos bloqueó el video que pasamos la clase anterior y ustedes saben que en la clase de movimientos religiosos la profesora había subido un video, pero solamente nos lo habían bloqueado para Turquía. Es un video que no podía verse en Turquía. Estaba prohibido. Pero ahora el video que yo compartí está prohibido para todo el mundo. Este, no sé por qué, estuve buscando el sitio de internet. Yo este video lo obtuve porque yo estudié un pregrado en teología bíblica en la Facultad Teológica Latinoamericana. Y entonces yo tuve clases de Biblia y uno de los profesores nos compartió el video. Entonces, de ahí yo lo tuve, pero nunca imaginé que iba a estar restringido. Y es muy probable, hermanos, que hoy los videos que vayamos a ver también estén restringidos. Así es que lo que vamos a hacer es que vamos a ver los videos para los que están en clase presencial. No vamos a grabar la clase porque no tendría ninguna, eh, como es, eh, no valdría la pena grabar la clase, porque no la íbamos a poder compartir. Entonces, lo que estoy mirando ahora es ver cómo enviarle a los alumnos que no estuvieron en clase presencial, ver de qué manera puedo enviárselas de manera directa, los videos y los puedan ver también, ¿ok? Entonces, bueno, es por eso que no se encuentra la segunda parte de la clase que tuvimos la semana pasada, pero es por esa situación. Y como la clase pasada solamente vimos el video, ¿verdad? Bueno, no perdemos mucho, así que la segunda parte de esta clase vamos a mirar los videos que quiero que veamos sobre un grupo, ¿no? Secta, algunos le llaman, o algunos le llaman comunidad qumranita, que tiene que ver con los esenios. Eh, bueno, eso lo vamos a ver después. Iba a empezar a hablar de ellos, pero vamos a verlo después de la clase, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a cerrar ahora estos conocimientos que ya nosotros hemos adquirido de alguna u otra manera, pero que nos sirven, ¿verdad?, para poder entender el contexto en el cual la literatura novotestamentaria trae como consecuencia, como arraigo, como impronta, ¿verdad? Y acordémonos siempre que la Biblia, aunque fue escrita en griego, hablando del Nuevo Testamento, claro, tiene un gran trasfondo judío porque Jesús era judío, los discípulos eran judíos, y todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento está muy presente en el Nuevo Testamento. Así que para conocer muchas de las cosas que nos dicen, que nos relatan, que nos impactan por parte en este caso, de las cartas o las epístolas universales o generales, tienen que ver mucho con el contexto histórico, ¿verdad? De cómo venía trayéndose muchas cosas. Para mí era importante porque entender la epístola a los hebreos, es necesario entender un poco, acercarnos un poco al templo de Jerusalén, el segundo templo, el templo de la restauración. Diríamos que el templo que el templo que conoció Jesús fue un templo restaurado, modificado por Herodes, ¿verdad? El segundo templo realmente de la etapa de Zorobabel, de Josué, Esdras, Nehemías, Zacarías, Malaquías, Ageo, que son los personajes más representativos de esta época, no tuvo la gloria que tuvo el templo de Salomón. ¿Ya? No tuvo la gloria del primer templo. Y lo que conoció Jesús fue un templo y seguramente el autor a las cartas a Hebreos conoció este templo maravilloso del cual vimos el video de la clase anterior. Bueno, vamos a continuar en esta introducción, ¿verdad?
y voy a compartir la pantalla para que nos vayamos acercando o demos un breve repaso que me parece fundamental y estaríamos como en tiempo para hacerlo sobre los aspectos. Ya vimos la etapa intertestamentaria, ahora nos estamos acercando a lo que fue la figura de Herodes el Grande. Herodes el Grande como un gran constructor, un personaje importante. Eh, bueno, esto ya vimos la clase pasada. Y entonces nos quedamos un poco viendo las maquetas, pero ya con el video lo ampliamos un poco más de lo que era el templo de Jerusalén en la época de Jesús, del cual Jesús conoció. eh, ya sabemos, hermanos, que por boca de los tres evangelistas sinópticos, Jesús visita una sola vez Jerusalén. Parece ser que es la última semana de su vida, pero por lo que nos cuenta el Evangelio de Juan, Jesús por lo menos estuvo 3 veces en la ciudad de Jerusalén y consecuentemente conociendo el templo y demás. Así que tenemos uh, esta magnífica construcción que no solamente representaba un símbolo nacionalista, sino también representaba un gran símbolo teológico, ¿verdad? Del cual hablo mucho de la carta a los hebreos porque será la primera con la que nos topemos la próxima semana. Bueno, lo cual tendrá un peso significativo, ¿verdad? En la teología del autor a los hebreos. Bueno, cerrando un poco con la figura de Herodes. Herodes fue, como dije, un gran constructor. Para ganar el favor de los judíos, construye este magnífico templo, como lo hemos visto, con una gran arquitectura maravillosa. Edifica y transforma varias ciudades de Samaria, ¿verdad? Que como saben sigue siendo tierra de Palestina o de la región de Judea, este, de la cual también Herodes mete mano, diríamos. Fue un político astuto y cruel. Esto lo mencionan muchos de sus biógrafos. Fue un rey que al parecer terminó loco, ¿verdad? Terminó con esquizofrenia, diríamos, hoy podríamos diagnosticarlo de esta manera. Se casa con una princesa asmonea, Mariapne, ¿no? Que es una figura también importante. Empieza a abolir lo que es la aristocracia, evidentemente, de las castas judías, eh, y reprime toda oposición, matando a miembros de su propia familia. Augusto dijo que Herodes ni siquiera a su propia madre perdonaría. Eh, Evidentemente, vemos a un personaje que no solamente es recordado por sus grandes obras arquitectónicas, sino también por su crueldad. No, entonces no nos caería extraño mirar una ordenanza, como nos lo cuenta Mateo, de la matanza de los primogénitos, ¿verdad? Herodes muere entonces alrededor del año 4 antes de Cristo, y entonces el nacimiento de Jesús se sitúa en esta época, ¿verdad? No tenemos con certeza la fecha exacta del nacimiento del Señor, pero entre el 4 y el 6 está ahí este periodo. Y en ese tiempo Jesús habría nacido porque pues el tiempo en que Herodes manda matar a los niños, diríamos, ¿no? Entonces ya Jesús tendría un año, puede ser año y medio, tal vez 2 añitos de vida o mucho menos, eh, que es la fecha que se toma en cuenta para considerar el nacimiento del Señor. Bueno, cuando muere Herodes, como ya vimos en alguna parte de la historia, su reino se divide entre sus 3 hijos. Arquelao se queda con lo que es la Judea y Samaria. Herodes Antipas se queda con Galilea y Perea. Felipe se queda con Iturea y Traconite.
Pero resulta que Arquelao no fue muy listo, era muy pavo, perdónenme la expresión, era muy lento, muy tonto, y esto provocó, ¿verdad?, que sus decisiones fueran erradas, que fueran totalmente equivocadas, muy manipulable. Entonces, finalmente, la actuación de Arquelao trae gran oposición por parte de los judíos y finalmente Roma toma este, este reinado, diríamos, o esta porción del reino de Herodes y coloca, tanto en Judea como en Samaria, a un pretor, a un procurador romano llamado Poncio Pilato, ¿verdad? O Pilato, que es el Pilato que nosotros conoceremos según las tradiciones bíblicas y que tendrá un papel predominante en la ejecución del Señor. Bueno, Judea, como ya vemos, entonces, dado que Arquelao, el hijo de Herodes, es depuesto, Roma toma el control, ¿verdad?, de esta porción eh, y lo hace con pesados impuestos. Jesús vive en una situación sumamente precaria. La familia de Jesús es una familia que está sometida a un proceso inflacionario muy fuerte que sufre la región donde él vive. Los alimentos básicos son muy difíciles de conseguir. Evidentemente, esto lleva a que cuanto hay más impuesto, pues hay más ah, condiciones económicas desfavorables, porque el capitalista se lleva mucho más plata, la clase media, la clase obrera, la clase baja, la clase subbaja, diríamos, entran en una profunda crisis. Y bueno, es en estos estratos sociales donde Jesús se mueve y evidentemente el pueblo pues clama. Igual es un paralelo a lo que nosotros podríamos considerar con Egipto cuando el pueblo estaba y empiezan a clamar a Dios. Entonces, esta condición socioeconómica que se está viviendo en los primeros años del primer siglo son años no solamente de opresión, insisto, social y económicamente, sino también hay un despertar religioso respecto del gran libertador, ¿verdad? La esperanza mesiánica se empieza a hacer mucho más patente, esperanza mesiánica que nunca se perdió dentro del pueblo, ¿no? Y que evidentemente va a surgir el deseo de un gran libertador. El autor a los Hebreos hablará sobre el sumo sacerdocio, ¿verdad? El sumo sacerdote, una figura crucial y fundamental en, en esta esperanza mesiánica como mediador, como intercesor, ¿verdad? Y, y evidentemente a Jesús representará este parteaguas de el signo mesiánico en medio de una turbulencia en todos los sentidos. Muy bien, pues ahí entonces terminamos esta parte un poco histórica de hasta dónde estamos en la etapa de Jesús y que esto, queridos alumnos, no solo afecta a Jesús, no solo afecta a María, a José, a sus hijos, a sus hermanos, ¿no es cierto?, a sus hermanas, pues afecta a todos los que en algún momento van a ser testigos de su vida, de su muerte y de su reacción. O sea, afecta la psique o afecta la impronta o afecta la, este, ¿cómo podríamos llamarle? El comportamiento de los autores del texto sagrado, ¿verdad? Bueno, ahora daremos un breve repaso acerca de las instituciones que se empiezan a formar. En la época de Jesús, ¿verdad? El judaísmo no es una nación unida, diríamos, ¿verdad? Está sumamente fraccionada por diversos sectores, por diversas corrientes de pensamiento, por diversas teologías que van a influir en la formación
en la teología, en el pensamiento, incluso de muchos de los escritores sagrados, ¿verdad? Bueno, la religión judía es una religión, queridos alumnos, milenaria, una religión que empieza a tener su cohesión y su sustento en las antiguas tradiciones que dicen que parten de un hombre, ¿verdad? Llamado Abraham, que por la fe de él empieza a constituirse un pueblo especial, ¿verdad? Entonces la religión judía se remonta de manera milenaria y subsiste incluso hasta nuestros días. El cristianismo mucho más joven. Nosotros los cristianos tenemos 2000 y moneda de años, pero los judíos tienen más de, no sé, muchos años. No sé, 12, 14 mil años más o menos, ¿no? Bueno, desde el cautiverio hasta el término del silencio, es decir, desde el exilio babilónico, ¿verdad? Cuando ya empieza realmente a sentarse una religión monoteísta, hasta Juan el Bautista, que rompe el silencio profético, ¿verdad? Que como dijimos en la etapa intertestamentaria, principalmente en la época helénica, la religión hebrea sufre una evolución hasta el judaísmo en los tiempos de Jesús. ¿Verdad? Esta cosmovisión choca ya, nosotros ya vemos el primer choque de grupos en la religión judía que van a sostenerse en el tiempo, ¿no es cierto? Que el primer choque lo encontramos cuando los que vienen del exilio, ¿verdad? Empiezan a retar o empiezan a regañar o empiezan a culpar a los que se quedaron en el exilio, de decir, ustedes no han hecho nada, ¿verdad? Están aquí, no han reconstruido nada. Y los que se quedaron en el exilio chocan con los que vuelven del exilio y les dicen, bueno, ustedes estaban re bien allá en el exilio, los trataron bien, les dieron un lugar en la ciudad, estaban juntos y demás. Nosotros aquí hemos sufrido. Bueno, este choque, ¿verdad? Va a ser un fenómeno que va a derivar en muchos grupos hasta llegar a los tiempos de Jesús. Se originan después de la destrucción del templo, ¿verdad? En el exilio babilónico. Recuerden que una de las cosas que une o que unen a, a la fe judía es el templo. Bueno, al ser destruido el templo y se cierran todas las actividades litúrgicas, entonces se habilitan en la llamada diáspora las sinagogas, ¿verdad? Las sinagogas vienen a ocupar el lugar que el templo en su momento puede considerarse. Y entonces las sinagogas son centros de reunión que se consideran como reuniones congregadas. Eh, esta es una réplica de una sinagoga. No estoy recordando en qué parte está esta fachada de estos lugares de reunión donde los judíos se congregaban para leer la Torá, para cantar los salmos, para llevar a cabo las plegarias, las oraciones. En esta fotografía de lado se ve cómo era el interior de estas sinagogas, ¿verdad? Sostenidas por pilares, había tipo escalinatas o gradas donde la gente podía sentarse y serán estos lugares de estudio y de encuentro, ¿verdad? Pero no de sacrificios. En ninguna sinagoga, al menos los restos arqueológicos no han encontrado que en alguna sinagoga haya vestigios de que se hayan llevado a cabo sacrificios de animales. Esos sacrificios solo se hacían en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Toda la comunidad judía entonces tenía una sinagoga, ¿verdad?
después de la restauración de Palestina y la construcción del templo, ya acuérdense, estamos en esta etapa después del exilio, la sinagoga empieza a cumplir tres funciones. Una, de escuela local, de instrucción, ¿verdad? De instrucción, principalmente, insisto, en la Torá, pues se leían también los profetas, ¿no? Eh, por eso vemos a Jesús cumpliendo esta costumbre de ir a la sinagoga, y él lee el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Como parte de la liturgia de la palabra que se tenía en estos lugares. Eran centros comunales, es decir, centros de encuentro de la comunidad, y también fungían como sedes del gobierno local, donde se decidían algunas cosas en pro del beneficio de la comunidad donde se asentaba esta sinagoga. Y había un representante. Bueno, su forma de gobierno era congregacional, es decir, se necesitaba un número entre 10 a 12 ancianos para constituir una, que vendrían a ser un poco los representantes o los líderes locales, diríamos, de estos centros de reunión. Para construir una sinagoga, se seleccionaba el punto más alto de la ciudad, ¿verdad? Como un símbolo. Ustedes recuerden siempre, queridos alumnos, y esto lo vamos a ver en las grandes teofanías, ¿verdad? En las grandes teofanías, eh, los lugares altos, eh, por excelencia, diríamos, eran los lugares de las revelaciones de los dioses en culturas paganas, pero también en la cosmovisión hebrea. Es en las cúspides de las montañas donde se llevan a cabo las mayores revelaciones de Dios, ¿no? Por eso es que se elige un monte, ¿verdad? Y la altura del monte para transmitir el código, el decálogo, que nosotros le hemos llamado los 10 mandamientos. Bueno, teniendo en cuenta un poco esta analogía, las sinagogas se construyen de manera alta. Se selecciona el punto más alto de la ciudad o en las esquinas de las calles, no podían estar entre medio de las esquinas, y se ponía un asta que sobrepasaba las demás casas como símbolo de autoridad que regían en esa comunidad. La sinagoga también simbólicamente, ¿verdad? Aunque no tenía esta forma eh, formal como lo tenía el Templo de Jerusalén, también tenían estos dos lugares que ya vamos a estar mirando con mayor detenimiento, que eran el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? El lugar santo y el lugar santísimo. Y es en este lugar donde se depositaban, en el lugar santo, se depositaban los rollos de la ley, porque ustedes recuerden siempre que el Pentateuco o la Torá representaban el corazón de la teología y de la fe judía, ¿verdad? Ahora, estos dos lugares son fundamentales. El lugar santo y el lugar santísimo traen su propia herencia desde la construcción del tabernáculo, en tiempos de Moisés, ¿verdad? En tiempos de David, en tiempos de Salomón, en donde en el lugar santísimo se había colocado un objeto extraño, diríamos, un objeto a que a la luz de otras culturas tenía poderes mágicos, que era el tabernáculo de Dios. Era una caja, diríamos, en ese sentido, muy coloquialmente hablando, una caja donde tenía ciertos símbolos, los querubines, donde se depositaba dentro lo que era el mandamiento, las tablas de la ley, etcétera, y que evidentemente representaba el lugar donde el santo de los santos descendía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la palabra, hermanos?
cuando un símbolo es muy fuerte en la cosmovisión de una comunidad, este, este signo, este hecho, esta referencia que todo judío desde pequeño, cuando no iba al templo, pero cuando iba a las sinagogas, consideraba estos dos lugares y les explicaban la importancia que tenían estos dos lugares, ¿no es cierto? El mensaje del autor a los hebreos, pues va a ser revolucionario, ¿no? Va a ser blasfemo incluso. En fin. Entonces había estos dos lugares. Y las sinagogas era que cuando eran vendidas o destruidas, su lugar físico era respetado por la comunidad y por lo regular no se levantaba o no se hacía algo diferente a lo que se tenía destinado, ¿verdad? Así que estos lugares de reunión, a los cuales el Señor Jesús, su mamá, su papá, su hermano Santiago, ¿verdad? Con el que vamos a charlar después en esta carta, que se le atribuye a él. Hay autores que niegan que la autoría de esta carta se deba al hermano carnal de Jesús. Bueno, principalmente algunos eruditos católicos que creen que en la virginidad perpetua de María, ¿verdad? Y que evidentemente no pudo haber tenido más hijos. Muy bien. Hablando entonces un poco más del templo, Herodes reemplazó el templo construido en la restauración en el siglo VI, cuando hablamos de Esdras Nehemías, y lo hizo por un magnífico templo mucho más grande para congraciarse, para ganarse el favor de los judíos. La construcción empieza a partir del año 20 antes de Cristo y termina en el 64. Es decir, que no disfrutó muchos años, ¿no es cierto?, el esplendor de esto, porque la obra no la terminó completamente Herodes, sino todo ya como tal, una obra magnífica, ya la terminan sus hijos y sus nietos. Se construye de mármol, oro, como ya explicamos en el video, es altamente improbable que esto haya sido, porque el mármol vino mucho después y el oro tampoco, pero muchos, gracias a la referencia que da Flavio Josefo, bueno, el yeso mezclado con algún otro componente daba la impresión de que resplandecía como el oro. Bueno, sí fue más grande que el templo de Salomón, evidentemente, y como era de esperarse, el templo de Herodes seguía la estructura básica del templo de Salomón, mucho más grande. Había explanadas enormes en torno al templo que se extendieron a forma de terrazas, que las terrazas del templo, donde se podían incluir los tres atrios o los tres patios del templo. El primer patio o el primer atrio se le llamaba el atrio de los gentiles, eso también ya lo vimos en el video, quedaba separado, había inscripciones en griego y en latín donde advertían de muerte a todo aquel gentil no circuncidado que se atreviera a pasar ese límite. Así que nadie que no fuera judío podía pasar el atrio de los gentiles, ¿verdad? Al este y al sur, el atrio de los gentiles contaba con hermosos pórticos o puertas que se llamaban la puerta de Salomón o la puerta real, que nos dice tanto Juan como Hechos, y el atrio interior estaba reservado para los judíos, ¿no? Solo que este atrio interior era para el atrio de las mujeres, ustedes saben, y vamos a ver ahora la condición que tenía la mujer en la época de Jesús, y el atrio de los israelitas o de los varones israelitas. Bueno, el tercer atrio, diríamos, estaría compuesto por el atrio de los sacerdotes, donde está el altar de los holocaustos, y por fin, en la parte más recóndita, es decir, al fondo de la inmensa estructura, estaba el templo con las tres partes tradicionales, el vestíbulo donde estaba la mesa de los panes del propiciatorio, donde estaban las lámparas o las menorá, que eran las lámparas de los 7 brazos,
Y, como dijimos, estos dos lugares sagradísimos, los dos lugares más sagrados en todo el mundo y en todo el universo, diríamos, ¿verdad? El lugar santo y el lugar santísimo. En la esquina noroeste de estos recintos sagrados, Herodes construye la famosa fortaleza Antonia, donde diríamos que era como el cuartel militar de de, de este rey. Muy bien. Entonces, la religión, como en muchos casos, hermanos, empieza a fraccionarse, ¿verdad? Y entonces tenemos muchas sectas y muchos que son partidarios del judaísmo. El primer grupo que no debemos perder nunca de vista son los fariseos. Se piensa que recibieron su nombre del hebreo parusim, que significa separados, como un apodo sarcástico más bien, ¿no? Como alguien así que lo hacemos a un lado y de manera sarcástica, mira, ahí van los separados. Bueno, eran la secta más grande e influyente del Nuevo Testamento y la única que sobrevive después de la destrucción de Jerusalén en el 70, ¿verdad? Y sobreviven porque los fariseos empiezan ya que el templo es destruido y como ya no se pueden sacrificar animales, bueno, pues ahora ellos tienen que unirse en torno a la Torá, en torno a la ley. Se acepta generalmente que los fariseos descendieron de los jadiseos, este movimiento de santidad, diríamos, que lucharon al lado de los macabeos por la libertad religiosa cuando estaba Antíoco Epifanes IV, y quienes derivaron del grupo de escribas empleados por los hasideos. Los escribas, recuerden, es una profesión que viene desde el gran escriba Esdras o Esdras. Bueno, probablemente hacia el año 100, los esenios, que es lo que vamos a ver, se separan de los fariseos por considerar, al parecer los esenios en un principio formaban parte de los fariseos, pero cuando vieron que los fariseos se acomodaban demasiado a los aspectos políticos o al ambiente político, bueno, los esenios toman otra postura mucho más radical, que ahora la vamos a ver. Bueno, en cuanto a los primeros, es decir, los fariseos, los representantes más importantes, había dos escuelas teológicas que Jesús las conoce y que Jesús lucha contra ellos. Y uno de los puntos, solo como para ponerles un ejemplo, un punto en el cual no concordaban estas dos escuelas, tanto la escuela de Gilel como la escuela de Shammai, era en cuanto al tema del divorcio, ¿verdad? Entonces, la escuela de Gilel decía que el divorcio solamente era por adulterio, ¿verdad? Y no concedía ninguna otra razón para que se concediese el repudio, pero la escuela de Shammai era mucho más abierta, su teología era mucho más abierta y extendía mucho más el catálogo de causales o de causas para que pudiese darse los divorcios o el repudio, ¿no? Bueno, Jesús lucha contra estas escuelas, evidentemente, conoce seguramente estas escuelas, aunque el Señor nunca tuvo la oportunidad de ir a una escuela formal, a un seminario para formarse, ¿verdad? Pero la teología que marcaban estas escuelas, pues hacía que algunos entendieran las escrituras del Antiguo Testamento de alguna manera y otros de otra manera. Bueno, otra cosa, se oponían como laicos a la aristocracia de sacerdotes profesionales, bueno, los sacerdotes empezaron a tomar su propia élite. La doctrina de los fariseos: consideraban inspirado todo el Antiguo Testamento, creían en los espíritus buenos y malos, creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección, y observaban rigurosamente la ley oral o las tradiciones orales que se derivaban, ¿verdad?, de las interpretaciones que se hacían de los escritos sagrados, ¿no? Bueno, fue un grupo muy importante, ¿verdad? Un grupo en el cual Jesús lucha mucho contra ellos.
Bueno, esto ya en alguna clase lo hemos visto, ¿verdad? Solamente estoy haciendo un repaso. Los saduceos, bueno, según la tradición, este es el segundo grupo más importante, los saduceos, toman su nombre de Sadoc, ¿verdad? Un gran sacerdote en la época de la monarquía, tanto de David como de Salomón. Bueno, en Israel también los saduceos controlaban los impuestos, eran los grandes economistas de Israel. Al principio los saduceos no estaban dados mucho a las cuestiones religiosas, pero con el tiempo tuvieron que meterse en estas cuestiones religiosas para defender sus propios intereses, principalmente económicos, porque eran los de la plata, ¿verdad? Era la gente rica. Y que evidentemente en función de sus negocios, pues tenían que apoyar al imperio en turno, que serían los helénicos y además en la época griega, que aunque ya estaban dominados por Roma, ¿verdad? Pues seguían teniendo una gran influencia. Hacia la mitad del siglo I, controlan el Sanedrín, que como ustedes saben, el Sanedrín era un órgano de sistema judicial, ¿verdad? Donde se reunían 70 ancianos para decidir todo lo concerniente con situaciones de, de fe, de cuestiones de justicia. Bueno, hasta la mitad, pues con la plata, ¿viste? Cualquiera controla el lugar. Bueno, después, cuando se les quita el poder que tenían ellos, primero por los celotes, que los celotes eran una especie de revolucionarios, ¿verdad? Y después por los romanos, desaparecen del judaísmo, ¿verdad? Es una secta, diríamos, o es una rama del judaísmo que no se sostiene en el tiempo, desaparecen. Eran un poco menos que el partido de los fariseos, pero pues tenían sus cotos de poder, ¿verdad? Ejercían el poder político y pertenecían a las altas élites o grupos aristocráticos en Jerusalén. Las desigualdades sociales siempre existieron, ¿verdad? Y ahora vemos que Jesús se opone en línea profética a estas desigualdades. ¿Qué creían los saduceos? Bueno, ellos no creían inspirado todo el Antiguo Testamento, como sí lo consideraban los fariseos. Ellos solo creían que la Torá era la única literatura sagrada. No consideraban ni los Nevi'im ni los Ketubim como inspirados por Dios. Rechazaban las tradiciones orales que para los fariseos eran sumamente valorables, toda vez de que ellos decían que solo lo que estaba escrito en la Torá era suficiente y no había más que hacer. Eran racionalistas y simpatizantes del helenismo, es decir, fueron muy influidos de la cosmovisión griega, ¿no? Y de la situación helénica, y por lo tanto, la razón, búsqueda de la verdad, pues estaba presente en las condiciones de los saduceos. Negaban la inmortalidad y la resurrección, caso contrario a lo que sí sucedía con los fariseos. Ellos creían en la vida eterna, pero los saduceos decían que no, ¿verdad? Y no iba a haber resurrección de muertos. Esto es muy interesante porque a la luz de esta cosmovisión, ¿no? Diríamos nosotros que el único que ha resucitado es Jesús, ¿verdad? Y demás. Bueno, me iba a meter en un terreno pantanoso que mejor no me meto en él. ¿Qué otra cosa? Los saduceos negaban la existencia de los ángeles y los demonios. Bueno, estaban contentos con el gobierno romano, pues mantenían su posición social, evidentemente les seguían dando sus cotos de poder, y fue un saduceo el que condenó al al Señor Jesús, ¿verdad? Ya que era el que controlaba el Sanedrín. Evidentemente, la influencia de este personaje que condena al Señor está claramente motivada por su formación saducea, ¿verdad? Por su formación saducea, y que evidentemente en la experiencia de Jesús, pues era todo lo contrario. Bueno, eso eran los saduceos. Luego,
Hay este grupo muy interesante, hermanos, y ahora este grupo ha tenido un relieve o una impronta muy importante a partir de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto en Qumran. Pues se atribuye que fueron estos grupos, ¿no? Los esenios, la comunidad esenia, la comunidad qumranita, la que ha propiciado la conservación y preservación de muchos textos sagrados y otros textos que no eran tan sagrados, ¿verdad? Pero que se lo debemos a ellos. Bueno, en cuanto a este grupo, su doctrina no diferenciaba mucho de los fariseos, porque como dijimos, en algún momento estuvieron juntos, sobre todo en los aspectos de santidad, en los aspectos de apartamiento, diríamos, de un grupo apartado. Eran sectarios, era un grupo judío sectario, que parte de su impronta era separarse de la vida judía en sus aspectos más cotidianos, y entonces buscaban lugares afuera de la ciudad, ¿verdad? Donde pudiesen hacer sus propias comunidades, ¿no? Tipo monasterios, no lo eran, perdónenme la comparación, no lo era, pero un tipo monasterio. ¿Viste? Bueno, esta comunidad sectaria florece, tiene un gran auge entre el 150 antes de Cristo hasta el 70 en la destrucción del templo, y es muy probable que esto haya hecho que hayan ido a las cuevas de Qumran para poder esconder los escritos que ellos habían copiado. Bueno, Josefo los nombra tanto con los grupos de los fariseos como con los grupos de los saduceos, como la tercera filosofía en el judaísmo del siglo I, ¿verdad? Esto otra vez reviste capital importancia porque vamos a ver cómo, ¿no? Estas cosmovisiones de alguna u otra manera se ven reflejados, ¿no? Se dice que Juan el Bautista fue un miembro principal de la comunidad escénica, espero haber dicho bien el gentilicio, o esenia, mejor voy a decir, de la comunidad esenia, y que evidentemente la cosmovisión que haya tenido Jesús al haber sido discípulo de Juan el Bautista haya influido en la forma de pensar de Jesús. Bueno, no vamos a discutir ahora ese tema, pero fíjense hasta dónde puede extenderse nuestro campo de investigación cuando nos acercamos al texto sagrado y ver de qué manera estas corrientes religiosas, teológicas, espirituales influyeron en los autores del Nuevo Testamento. Bueno, después de la guerra de los Macabeos, triunfa el separatismo, es decir, los separados, que era una corriente que tenía una observancia estricta a la ley de Moisés, y existen estos tres partidos, los saduceos, los fariseos, los esenios. Bueno, hablando de los esenios, antes del 76, rompen con los demás y critican la laxitud, es decir, esta es una comunidad muy fanática, diríamos, en términos prácticos, es una comunidad muy cerrada, es una comunidad estricta en su cosmovisión, en sus rituales, en, en, su, en su teología, ¿verdad? Y que va a representar cosas interesantes, principalmente muy influidos en la apocalíptica. Sé que hoy no es nuestra materia, pero la cosmovisión esenia tenía mucha influencia apocalíptica, y vamos a ver destellos de estos conceptos en el libro de Apocalipsis, que lo tenemos por excelencia, ¿verdad? En el libro de Juan, por ejemplo, vemos algunas referencias a estas cosmovisiones de luces y sombras, ¿verdad? Luces y sombras. Los esenios le daban mucho valor a las tinieblas. Bueno, formaban comunidades, dijimos, aisladas en forma monástica. Los esenios se consideran como el pueblo escatológico de Dios, al ser un pueblo separado. Consideraban su pureza como un factor decisivo para que en la venida de
del día del Señor, ellos pudiesen ser los elegidos. El pueblo del nuevo pacto eran extremadamente escrupulosos, como les decía, eran muy estrictos, muy disciplinados, creían que su cumplimiento de la ley traería la intervención divina en forma de guerra que pondría fin al mundo, ¿no? Y de esta forma de pensar, bueno, surgen los celotas, que creían que el mundo iba a terminar en una guerra, ¿no? Muy propio de la apocalíptica, ¿no? En esta lucha entre el bien y del mal. Bueno, algunos miembros de esta comunidad sectaria eran ascéticos, es decir, mantenían ciertas dietas principalmente, ¿no? Eran personas que observaban la ley de la alimentación, pero más tirándole a las partes, hoy diríamos veganos, o no, vegetarianos tal vez, ¿no? Sería más el término, en términos vegetarianos, estrictamente vegetarianos, y también algunos de ellos practicaban el celibato, donde no se casaban, no tenían hijos y reprimían sus deseos sexuales. Bueno, ¿qué creían los esenios? Ellos decían que la humanidad se dividiría en esto, en los hijos de la luz, ¿verdad? Esta es una teología muy interesante que vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Juan habla acerca de la luz, ¿no? El Evangelio de Juan, que saldrán victoriosos y gobernarán al mundo, y los hijos de las tinieblas, ¿no? Veremos estas expresiones en la literatura que nosotros tenemos como sagrada. Esperaban la venida en un Mesías, rey, sacerdote y profeta que cumpliera estos tres roles, ¿verdad? Un Mesías que viniera a gobernar el mundo, un Mesías que fuera sacerdote, fíjense, vuelve a surgir la figura muy relacionada con el templo y el aspecto profético de el Mesías. Algunos sugieren, como dije anteriormente, que tanto Jesús como Juan el Bautista pertenecían a estas comunidades esenias, porque vemos a un Juan el Bautista que se mueve en el desierto, es decir, en la periferia de los centros urbanos, ¿verdad? Lugar preferido por los esenios, pero evidentemente la conducta de ellos era muy diferente, porque los esenios tenían estos aspectos de estar muy separados, y Jesús lo que menos tenía era separarse de las personas. Jesús todo lo contrario, ¿verdad? Comía y bebía con los pecadores, con las prostitutas, los publicanos, eh, los prostitutos incluso, porque acuérdense que la prostitución en esos tiempos no solamente la ejercían las mujeres, sino también los hombres, y evidentemente estos grupos de personas iban en contra de los amigos de los esenios, ¿no? No eran amigos de los esenios estas personas. Por lo tanto, creo que no dudo que Jesús conociera estos grupos, ¿eh? No dudo que Jesús haya tenido contacto, haya platicado, haya tenido algún conocido de formación en esta secta, pero creo que el Señor se aparta, ¿verdad? Creo que el Señor se aparta en pensar, o que pensáramos que él era un esenio. Bueno, luego vienen los celotas. Los celotas eran un grupo extremista político que quería libertar a Palestina del yugo romano por medio de las armas. Eran los típicos personajes que no les importaba morir. El movimiento, que aunque no se menciona como tal en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No hay una alusión a los celotas como tal. Muchos piensan que el discípulo de Jesús, Judas el cananita, Judas el celota, podría haber pertenecido a este grupo subversivo, ¿verdad? Que quería la derrota del Imperio Romano. Bueno, se cree que comienza con un personaje llamado Judas el Galileo, que encabeza la rebelión contra los romanos en el año 6 después de Cristo, y que hay una gran derrota y una gran matanza, ¿verdad? Y ellos parece ser que se consideran como los sucesores espirituales
de los macabeos, porque los macabeos recuerden que pelean y ganan, luchan y vencen los macabeos, solo que aquí los celotas no logran vencer. Cuando aplasta Roma la sublevación, ¿verdad? Los celotes quedan identificados como el ala extremista de los fariseos, ¿verdad? Los sicarios, dispuestos a recurrir a las armas antes que pagar tributo a Roma. Los celotes tomaron parte activa en la gran rebelión, ¿verdad? Que desembocó en la destrucción de Jerusalén y del templo, principalmente del templo, porque Jerusalén se destruye muchos años después, pero en el caso del templo, ¿verdad? Se debe gracias a que estos grupos empezaron a azuzar a las personas contra los romanos y al final Roma los empieza a replegar. Estos toman la oportunidad de irse hasta la fortaleza enmasada, cerca del Mar Muerto, donde prefieren suicidarse antes de permitir que una espada romana los mate, ¿verdad? O sea, eran tipos serios en cuanto a sus convicciones religiosas en un sentido sumamente fanático. Bueno, ¿qué pensaban ellos respecto de la esperanza mesiánica? Ellos creían que los profetas habían predicho la etapa dorada de Israel, que eso decían los grandes profetas, donde habría paz, prosperidad, gozo, dominio sobre la tierra, y Dios levantaría un rey descendiente de David que los llevaría a la victoria en este concepto de triunfalismo. Esta esperanza se llamaba o se conoció durante muchos años como la consolación de Israel o la redención de Israel. Y había también una expectativa de que Dios enviaría como a un profeta en la función de Elías y de Moisés. Vean cómo esta cosmovisión, ¿verdad? La vemos seriamente reflejada en la transfiguración, donde en la transfiguración aparecen estos dos grandes personajes, ¿verdad? Que ya permeaban en la cosmovisión de estos grupos. Algunos pensaban que Dios aparecería en cualquier momento y con el resplandor de su espíritu destruiría a todo. Era así como la guerra de Star Wars, ¿viste? Donde habría así como un rayo láser que terminaría con todo el mundo. Algunos decían que el Mesías de manera sobrenatural limpiaría la tierra para que él pudiese reinar. Fíjense que esta cosmovisión es una cosmovisión que nosotros hoy, al menos como iglesia, seguimos sosteniendo, de que el reino de Dios será en la tierra, ¿verdad? Será en la tierra, aquí. Algunas otras cosmovisiones de religiones diferentes a la nuestra creen que el reinado de Dios será en el cielo. Bueno, nosotros creemos que Dios reinará sobre la tierra. También decían que el Mesías conquistaría a los romanos, establecería un reino político, bueno, eso ya lo dijimos, y los religiosos trataban de apagar la esperanza mesiánica para no provocar a los romanos y así mantener la situación. Los fariseos, en cambio, pensaban que solo observando la ley divina vendría el reino mesiánico. Es decir, hay una pluralidad de ideas y de pensamientos que tienen que ver con el Mesías, con la esperanza del reinado de Dios y sobre todo con el establecimiento del reino, ¿verdad? Bueno, dejamos entonces ya estos grandes grupos que es muy importante que podamos no perderlos de nuestro radar y vamos a ver ahora el contexto. ¿A qué horas son? ¿4:30? Sí, ¿verdad? 4:30. Bueno, déjenme terminar esta parte teórica, hermanos, para que después ya vayamos al receso y después hagamos la presentación de los videos y bueno, no los vamos a grabar, pero lo vamos a hacer después. Bueno, el contexto histórico en el momento del ministerio de Jesús. Bien, el Nuevo Testamento no es un libro de historia, ya lo sabemos. Es, eh, es un libro que está comprometido con la difusión de una fe en un hombre llamado Jesús.
Durante siglos, la convicción de que la Biblia es un libro inspirado fue motivo para confiar en los evangelios, ¿verdad? Nosotros creemos en la inspiración de Dios en los escritos sagrados, pero como sucede con todos los textos, y sobre todo los más antiguos, para comprender el valor histórico de estos textos, es necesario tener en cuenta cómo se formaron, cómo se interpretaron por parte de los autores, de los receptores originarios, ¿verdad? ¿De dónde bebieron? ¿Cuáles fueron las fuentes? ¿Con quiénes platicaron? ¿Cómo fueron influidos los autores? ¿Verdad? Y, consecuentemente, desarrollar una confiabilidad en los textos, ¿no? Bueno, este escrutinio, ¿verdad? No escapa tampoco hacia los libros del Nuevo Testamento. Así que estos libros han sido los mejores estudiados por parte de la humanidad. Y hasta ahora, gracias a Dios, han salido avantes, han salido triunfantes porque han sido inspirados por Dios. Bueno, es un mapa donde están los emperadores romanos, ¿verdad? Bueno, este es básicamente, vean todo lo que logró Roma conquistar. Está aquí Jerusalén, ahí donde estaba el circulito rojo. Bueno, Palestina está bajo la dominación de Roma desde el año 63 a.C., cuando Pompeyo, el general Pompeyo, entra a la ciudad y conquista, ¿verdad? Y conquista. Bueno, diplomáticamente Roma permite que sobreviva el judaísmo, les deja que sigan teniendo cultos en el templo, respetan, entre comillas, o sea, le dan cierta importancia al sumo sacerdote, al Sanedrín, como un órgano jurisdiccional, ¿no? Le permite a los judíos no celebrar el servicio militar, respeta el sábado y en algún momento les permite no dar culto a la imagen del emperador. Vemos que esto después terminó, ¿verdad? Esto después acabó. Así que en Judea, en Palestina, se forma un estado teocrático, es decir, es un estado que sigue gobernado por las leyes divinas, por las leyes de Dios, semi-independiente, es decir, Israel o los judíos en este tiempo tienen cierta libertad de decisiones, pero no todas, así que, pero siguen en las calles de Jerusalén, de las ciudades de Galilea, siguen las cuadrillas de los soldados romanos caminando y siguen pagando pesados tributos o impuestos al Imperio Romano. Bueno, un poquitito, vean cómo estaban los gobernantes locales, esto ya lo vimos, Herodes el Grande gobernaba toda esta parte, ¿verdad? Desde acá, desde Cafarnaúm hasta el sur, un poco a Idumea, cerca de Idumea, todo esto gobernaba Herodes el Grande, todo lo que es la Galilea, Samaria y Judea. Bueno, Herodes Antipas, ¿verdad? Cuando muere Herodes el Grande, Herodes Antipas reina sobre Galilea y Perea, ¿verdad? Es esta parte, y aquí está Perea, donde está mi cursor. Arquelao se queda con lo que es Judea y Samaria, esta parte, ¿verdad? Incluso un poco más abajo en Idumea. Y Pilatos, gobernador romano de Judea, perteneciente a Siria, queda en esta parte, ¿verdad? Cuando deponen a Arquelao. Caifás es el sumo sacerdote, que ese es otro personaje. Fueron los gobernantes locales que tuvo en su momento toda lo que es la región de la Palestina, ¿verdad? O Judea, como nosotros le llamamos, o Palestina hoy se le conoce, o territorio de Israel, ¿verdad? Quienes gobernaron: Herodes el Grande, Herodes Antipas, Arquelao, Pilatos y Caifás como el sumo sacerdote. Y Jesús, como dijimos, nace entre el 5 y el 6, ¿no? Algunos entre el
el 4 y el 6, en fin, está por ahí la fecha o el año en que nuestro Salvador nace. Bueno, los impuestos, que era parte importante que llevó a una gran crisis socioeconómica, todos pagaban fuertes impuestos a Roma, todos. Y el problema es que pagaban alrededor del 25% de toda la producción o de todo negocio, imagínense. Parece que eran de la FIP, estos tipos, ¿viste? Impuesto a la ganancia, seguramente cobraban. Además de este 25% que tenían que darle a Roma, 10% tenía que irse al templo de Jerusalén. Fíjense, 25 menos el 10, ¿verdad? 35%, era muchísimo lo que tenían que pagar de impuesto. Y además, los cobradores de impuestos odiados por el pueblo eran acompañados por los soldados romanos, porque aquí no había de que te pago mañana, ¿verdad? Era pagar inmediatamente. El problema es que no solamente, o sea, legalmente tenían que pagar Jesús, el papá de Jesús, Jesús mismo en su momento, cuando él laburaba y facturaba, pues tenía que pagar el 25%, tenía que pagar el 10%, ¿verdad? Y además tenía que pagar lo que a veces los cobradores de impuestos daban porque eran muy corruptos, ¿verdad? Eran muy corruptos. Entonces, a veces los cobradores de impuestos les pedían a ellos pues más plata para ellos mismos, ¿verdad? Entonces vean cómo era el desprecio que tenían los pobladores hacia los cobradores de impuestos, eran odiados por su gente, y bueno, podemos ver entonces la magnitud que tuvo la conversión de el gran cobrador de impuestos llamado Zaqueo. Muy bien. Bueno, ya vimos el Templo de Jerusalén, era un centro religioso de culto y de oración, era sede del poder legislativo, es decir, en el Sanedrín se dictaban las leyes que iban a regir la vida diaria del país, diríamos, o de las ciudades. Era sede del poder judicial, porque ahí se llevaban los juicios y condenas, incluso daban penas de muerte, aun cuando en muchos casos, depende del delito que se imputaba, las penas de muerte eran impartidas por Roma. Era la sede del poder ejecutivo, porque ahí residía el sumo sacerdote como el mandamás. Además, era el banco central, porque se guardaban, se acuñaban y se cambiaban las monedas de curso legal que servían para la compra-venta de servicios. También funcionaba el matadero, ¿verdad? Y el mercadeo de los animales, porque bueno, pues ahí no necesitas ir a comprar a ningún otro lado. Ahí los animales eran certificados como puros y dispuestos para el sacrificio, ¿no? Así que fíjense la importancia y la trascendencia que tenía el templo de Jerusalén y que todo esto, en visión de la autora Carta a los Hebreos, va a ser destruido, completamente puesto a un lado para poner como sumo sacerdote y liberador de la vida diaria a Jesucristo, ¿verdad? A Jesucristo. Y bueno, a un costado estaba, como dijimos, el cuartel general del Imperio Romano. Bueno, dijimos que los grupos dominantes eran los fariseos, los saduceos, los sacerdotes de Jerusalén. El Sanedrín era como un congreso formado alrededor de 70 ancianos o 70 miembros que tenían este cuerpo gobernante, que es el que condena al Señor, ¿no? Eran bancadas o grupos políticos compuestos por partidos opuestos entre sí, donde los más importantes eran, iba a decir, los kirchneristas y los de Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, eran los fariseos y los saduceos. El cargo del sumo sacerdote era un cargo que se obtenía por plata, ¿verdad? O sea, de gente buena, aunque hablaban de Dios o de Yahvé, pues no eran tan buenos. Compraban su cargo en Roma y entonces se convertían como jefes religiosos, como jefes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
Ellos emitían o cambiaban las monedas de curso legal, cobraban los impuestos, vendían los animales, es decir, el sumo sacerdote tenía un poder fundamental, era omnipotente, diríamos, y vean cómo la figura del sumo sacerdote en la persona de un campesino, de un carpintero, ¿verdad? De un desconocido, de uno que no tenía tanto poder, ahora es el sumo sacerdote cósmico. ¡Wow! Esto choca profundamente la mentalidad de los lectores de la carta a los hebreos. Bueno, ya hablamos de los esenios, que vamos a ver un poco más, los celotas también. Bueno, ahora vemos otro grupo muy importante, hermanos, ¿verdad? Los esenios eran personas muy austeras, muy frugales, los celotas eran nacionalistas, pero había otros grupos como los campesinos, ¿verdad? Que eran muy pobres y eran realmente, el campo siempre ha sido un gran problema, ¿verdad? Los primeros que sufren en cuestiones económicas son las personas del campo. Son muy abrumados por los impuestos. Bueno, tenemos luego ya los subgrupos, ¿verdad? Que vendrían a ser los mendigos. Muchos de ellos eran campesinos que por causa de los impuestos habían tenido que vender su tierra y terminaban en la bancarrota, terminaban mal, terminaban vendiéndose, ¿verdad? Y eran los grupos más marginados y los más representativos. Y luego venían los impuros, ¿verdad? Todos estos enfermos, leprosos, contagiados, que eran muchos, muchos, en aquel tiempo eran muchos, y que evidentemente pues ya no tenían la categoría de personas, ¿no? Y eran grupos muy, muy marginados. Y otro grupo también, pues los extranjeros. Y como hemos visto siempre en la literatura del Antiguo Testamento, pues los extranjeros no les ha ido muy bien, ¿verdad? Uno de los grandes sentimientos racistas primero lo tuvieron los judíos, y bueno, ahora ya hay mucha gente que tiene sentimientos racistas contra los judíos, ¿verdad? Pero bueno, ellos también desarrollaron sentimientos antisemitas. Bueno, los pecadores eran personas generalmente pobres. Esto es algo muy interesante, hermanos, algo bien interesante. ¿Por qué los pecadores les costaba trabajo gozar del perdón? Pues porque eran pobres. El pecado no era su falta, sino su pecado era su pobreza. ¿Por qué? Porque generalmente tenían en común el estigma de haber transgredido alguna de las numerosas normas de pureza, o sea, habían faltado a alguna de las 1000 leyes que había, ¿verdad? Alrededor de los 600 mandamientos, alguien había cometido una macana, ¿verdad? Y entonces se había convertido en un pecador. Solo los instruidos podían llegar a conocer todas estas leyes. El pueblo común y corriente ni siquiera, ni las entendía ni las llegaba a conocer todas. Y ciertos trabajos les impedía a los pobres ser puros, ¿verdad? Fíjense, en la práctica no había solución para el pecador. Además, yo quiero que esto sí, esta diapositiva, después la escriban, después la tengan presente, porque va a ser muy interesante esta diapositiva, ¿verdad? Ya estoy casi acabando, pero esta diapositiva es fundamental. En la práctica, no había solución para el pecador, o sea, no había cómo ayudarle al pobre pecador. Teóricamente, fíjense, haciendo un ejemplo, las prostitutas podían purificarse mediante un complicado proceso de arrepentimiento, purificación ritual y expiación. Podrían ser aceptadas. Pero estos procesos de purificación costaban plata, ¿verdad? Tenían un precio. Y ellas podían pagar, ¿verdad? Podían pagar. Las prostitutas podían pagar su proceso de purificación, pero resulta que su plata pues había sido adquirido de una manera ilícita. Por lo tanto, estaban en el horno. Su dinero era sucio, era impuro, y por lo tanto, pues no había forma, por más de que ellas quisieran llegar al perdón y a la absolución de sus faltas,
pues el hecho de que, aunque tuvieran mucha plata para pagar estos procesos purificatorios, pues su plata era mala vida, ¿no? Entonces no había manera de ayudarles. Con respecto al recaudador de impuestos, se suponía que debía abandonar su profesión y restituir todo lo que había defraudado, más una quinta parte. Y esto era un gran problema, ¿verdad? Tenían que llegar casi a la pobreza. Los ignorantes debían someterse a un largo proceso de formación antes de que pudieran estarse seguros de que ya estaban limpios. Ni sabían en qué momento ellos ya podían cumplir, ya había pasado el ritual. Pues porque eran analfabetos. Ser pecador era, por consiguiente, cuestión de fatalidad. Uno había sido predestinado a ser inferior por el destino o por voluntad de Dios, una de dos. En este sentido, los pecadores eran cautivos o prisioneros. Y esto es sumamente interesante a la luz del Evangelio y el mensaje de Jesús. Por eso es importante esta idea, ¿no? Ojalá la recuerden siempre. Los pecadores eran excluidos de la vida social al punto de no poder asistir a las sinagogas. Para muchos pecadores era imposible escapar a su condición. Fíjense, pues si bien podían purificarse mediante el arrepentimiento y sacrificios de expiación, ello significaba siempre que tenían que pagar. O sea, ponerle que ellos podían pagar porque su plata era bien habida. Pero hermanos, tenían que llegar a este proceso de purificación significaba a ellos sacar mucha plata de su bolsa. Y plata que casi nunca tenían. Entonces, pues si no tenían plata y no podían pagar el proceso de purificación, quedaban impuros. Y por lo tanto, quedaban condenados a la exclusión, al rechazo. Fíjense cómo la pobreza sigue siendo el gran pecado de las personas, ¿verdad? Qué interesante. Este punto nos permite a nosotros saber por qué Jesús, la comunidad que él abre de su nueva familia, está compuesta de mancos, de cojos, de sordos, de ciegos, de leprosos, de prostitutos, de prostitutas, de publicanos, ¿verdad? Esa es la familia de Jesús. Los que no podían pagar. Y aún pudiéndolo pagar, no podían porque su plata era mala vida. Qué interesante. Bueno, los enfermos crónicos ni se diga. Eran despreciados, pues eran mirados como malditos de Dios. ¿Quién pecó, este o sus padres? O sea, pecaron delante de Dios. Puesto que era Dios quien castigaba sus pecados, las curaciones eran miradas como contrarias a la voluntad divina. Decían, pero a ver, Dios no puede aliviar algo que él mismo castigó. Por lo tanto, acuérdense que muchas veces culparon a Jesús de que tenía demonio, que Belcebú, ¿no?, estaba en él, por esta cosmovisión que se tenía. Los oficios que eran despreciados en el tiempo de Jesús eran los que no podían practicar el descanso sabático ni las normas de pureza legal. ¿Quiénes? Los ciegos, los minusválidos, los paralíticos, los epilépticos, los sordomudos. Todos ellos eran impuros porque estaban enfermos, tenían un defecto, ¿verdad? Un defecto. Eran especialmente despreciados aquellos que tenían trabajos sucios, que olían mal y que tenían mala fama, como los pastores de ovejas, los curtidores de pieles, las prostitutas y todo oficio sucio. Llama la atención profundamente que el oficio del hombre con el que va Pedro a su casa antes de llegar a la casa de Cornelio era curtidor de piel. Y eso apestaba, hermanos. Curtir una piel apesta horriblemente. Bueno, esos oficios eran muy despreciados. Nadie quería a esas personas porque siempre olían mal. Ni se diga de los pastores de ovejas. Y el trato a las mujeres no eran estimadas en nada. No podían elegir con quién casarse. No podían tener bienes.
No podían hablar con nadie en la calle, no podían estudiar, no podían entrar a la sinagoga, sus oraciones no servían para nada y sus maridos se podían divorciar de ellas por cualquier cosa, porque no cocinó bien, porque ya se puso más llenita, porque ya no se ve linda, porque ya se ve más arrugada, por cualquier detalle, podían ser objeto de repudio. Ser mujer, hermanos, en el siglo XXI es muy difícil, como lo era ser mujer en el siglo primero, ¿no? En el siglo primero. El trato a las mujeres era infrahumano, por eso vemos que un grupo favorito con el que se reúne Jesús son las mujeres, ¿no? Las mujeres. Jesús dignifica a la mujer, lo necesitaba, ¿verdad? Lo necesitaba. Y todos los evangelios le dan un papel fundamental a la mujer. ¿Y qué decir de los niños? ¿Verdad? Los niños no eran nada, toda vez que no conocían la ley, eran maltratados, incluso podían ser vendidos, eran objetos, ¿verdad? Por eso cuando Jesús pone a un niño en medio y les dice a todos, el que no sea como niño no puede ser, no puede entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Era como un objeto, algo que no tiene valor. Eso significa el reino de los cielos. Y Jesús dijo, no, el reino de los cielos es muy valioso, como el niño es muy valioso, ¿verdad? Pero en la cosmovisión del primer siglo no existía. Solo tenían derechos cuando estos cumplían los 12 años y medio y cumplían lo que se le conocía como la mayoría de edad. Guardar el sábado, hermanos, en aquel tiempo era fundamental. En sábado no se podía realizar ningún tipo de trabajo, no se podía cocinar, no arrancar espigas, se contaban los pasos que se daban, estaba prohibido curar a un enfermo, sacar a alguien de un pozo. Las normas observantes del sábado eran sumamente estrictas y todas ellas el Señor las rompe, ¿verdad? El Señor las quebranta. Y era quebrantar el sábado una ofensa grave a Yahvé. Las purezas legales, los enfermos y los pobres eran pecadores, por eso se manchaban el contacto con ellos. Nadie podía tocar a un impuro, porque pensaban que quedaban impuros. Jesús dejó que lo tocaran, ¿verdad? Eso lo sabemos. Si tocaba un difunto, era impuro. A un leproso eran impuros. A una mujer que estaba menstruando, eran impuros. O entraban en la casa de alguien que no era judío, que era gentil, se convertían en impuros. Era un problema en aquellos tiempos. Todas estas el Señor Jesús no hizo ningún caso, ¿verdad? Y eso causó mucha impronta en la mentalidad de sus discípulos. Así que para poder presentarse ante Dios después de un contacto impuro, hacían toda una serie de rituales, de lavatorios, de purezas, de rezos, que tenían que hacerse en hebreo, que casi era un idioma oficial que casi en ese momento el pueblo en general no conocía, ¿verdad? Ellos hablaban arameo. Así que termino todo este recorrido, queridos alumnos, ¿verdad? En esta realidad histórico-social donde surge toda la literatura del Nuevo Testamento. Jesús nació, vivió y murió en este complejo entramado social de la Palestina antigua. Es en esta sociedad donde Jesús predicó y anunció que el reino de Dios estaba cerca. Y ante los conflictos y realidades de su tiempo, Jesús no pasó de largo. Se encarnó y dio respuesta. Y ahora vemos en toda la literatura, los 27 libros del Nuevo Testamento, esta realidad. ¿Ok? Muy bien. Y es así como terminamos este gran recorrido que hemos hecho durante toda esta travesía, ¿verdad? Si yo les preguntara, hermanos, ¿se acuerdan todo lo que yo les acabo de decir en esta hora y media? ¿Me dirían que sí? Algunos ya se durmieron de plano. Dijeron, ¿sabe qué? Yo después veo la grabación o después leo lo que estaba ahí. Está bien, hermanos. Bueno, eh, era importante que ustedes volvieran a recordar o que los volviéramos a situar para no perder de vista el sabor
que encierra esta literatura, ¿verdad? Y no ver los libros del Nuevo Testamento de forma aislada como si nos hubieran caído del cielo. Todos tienen un trasfondo, una razón de ser, ¿verdad? Y lo vamos a descubrir en su momento. Bueno, hermanos, vamos a tomar 10 minutitos de receso. Vuelvo a repetir, ya no vamos a tener la grabación. Yo voy a ver después cómo mando a los alumnos que no estuvieron ahora en la clase presencial los videos para que los puedan ver. Los alumnos que están en clase presencial, vamos a tomar 10 minutitos de receso para después venir a ver los videitos que quiero compartirles sobre la comunidad de los esenios. Y para los que están viendo la clase grabada, no hay una segunda parte de este día, ¿verdad? Porque es muy probable que nos bloqueen nuevamente los videos, este, y demás. Así que vamos al receso y volvemos en 10 minutitos.